Buenas noches, familia, amigos, hermanos, bienvenidos a un jueves más de nuestras transmisiones de nuestro estudio de Romanos, completamente en vivo, en línea. Donde quiera que estén, les mando desde aquí un fuerte abrazo, muchos saludos, deseando que estén bien. Y bueno, antes de comenzar vamos a orar. Donde quiera que estés, como te lo he dicho, excepto si vienes manejando, acompáñame a cerrar tus ojos y yo vuelvo en un segundo. Mientras tanto, vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Listo, quité una luz que estaba generando demasiado reflejo. Y bueno, pues vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche porque estamos con bien, porque tú nos das vida. Ponemos en tus manos este tiempo, pidiendo que sea un tiempo de edificación, de aprendizaje para nosotros. Señor, te pedimos que tú nos guíes con tu Espíritu Santo y que quites todo tipo de distracción, de estorbo, de opresión, cualquier barrera que se esté levantando espiritual, emocional, física o mentalmente, como un estorbo para que tu palabra sea bien recibida por nosotros. Pedimos que sea derribada y que la única influencia ejercida sobre nuestras vidas sea la de tu Espíritu Santo, Señor. Te pedimos que así sea hecho, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, pues vamos a continuar con nuestro estudio de la semana pasada. Hasta ahorita me doy cuenta que olvidé activar la transmisión cruzada, lo cual significa que transmitimos en vivo desde la página de un servidor y desde la página de Vida Nueva para el Mundo AR y desde la página de BNPM Toluca. Así que ya ni modo, ¿verdad? Aquellos que le están esperando por allá, espero que la puedan ver por aquí y después ya le estaremos transmitiendo. Y bueno, pues vamos a continuar. La semana pasada vimos el tema titulado el preconocimiento y la predestinación. Fue el mensaje 74, aunque en la publicación aquí dice que es el 73. Yo terminando lo voy a corregir porque realmente este es el mensaje número 75. Pero bueno, la numeración es lo de menos. Ya con tantas semanas, ¿verdad? Antes llevamos todavía la cuenta. Si no fuera por la computadora, no tendría la más mínima idea. Y antes de comenzar de lleno con el estudio, me gustaría que hiciéramos todos una breve oración, pues por toda la familia de la fe, por todos los hermanos, muchos pastores que hay en Ucrania. Todos estamos enterados de lo que está pasando desde ayer en la noche para nosotros, en el amanecer para ellos, aproximadamente a las 5 de la mañana, pues comenzaron a ser bombardeados. Y bueno, pues es muy triste lo que está viviendo este mundo, donde el ser humano, por la dureza del corazón, envanecido por el pecado, pues de plano no entiende, ¿verdad? Venimos saliendo de 2 años muy difíciles, justamente en marzo, al menos en nuestro país. En algunos otros lugares comenzaron desde enero, desde febrero, y por fin, ¿verdad? Cuando estábamos todos retomando la normalidad, ahora tenemos pues esta noticia. Y no cabe duda que el problema no es quien gobierne, el problema es que gobierne quien gobierne en México y en el mundo. Si esa persona no tiene temor de Dios, si no respeta la palabra, si no ama a Dios por sobre todas las cosas, pues bueno, esa persona pues no va a tomar decisiones correctas. Es una persona que se va a equivocar, que no va a ser guiada por el Espíritu y que, como lo hemos visto, pues el ser humano en la carne tiende a lo peor. Entonces están viviendo una situación complicada. No hablar al respecto. El tema es muy complejo, no es nada más lo que aparenta, ¿verdad? Esto viene desde el 2014, donde el gobierno ucraniano pues sufrió un golpe de estado, se cambió al régimen político. En aquella ocasión Estados Unidos apoyó ese movimiento y de ahí ha venido una serie de problemas que tristemente terminaron pues en esto, ¿verdad? Y pues bueno, vamos a dedicar unos breves minutos para pedir por ellos y que así lo sigamos haciendo cada uno de nosotros en nuestras congregaciones y en nuestra intimidad con Dios. Si quieres decirle juntamente conmigo: Señor, te pedimos también, antes de comenzar el estudio, de manera especial, que tú traigas paz al corazón, Señor, de aquellos que te aman en Ucrania, Señor. Sonaría correcto, pero es una utopía pedir por la paz del mundo y menos por la paz de aquellos que no te conocen. Tu palabra enseña que no hay paz para aquel que no te conoce y que la paz es una de las características del fruto del Espíritu, y que la paz, Señor, es una paz que tú das como el mundo no la puede dar, Señor. La paz del mundo depende de la paz del mundo. La paz que tú das permanece aunque el mundo no esté en paz.
Así que, Señor, pedimos primeramente por tu pueblo, que tú les guardes, que tú les protejas, que en este tiempo se puedan unir, que puedan reflejar, Señor, tu amor a su comunidad, que puedan ser protegidos por tu presencia, por tu poder, Señor, y que tú les proveas de todo lo que ellos necesitan, que no les falte nada. Que en medio de esto mucha gente que no te conoce también se vuelva a ti, que se den cuenta de lo finitos, humanos, terrenales, mortales que somos, Señor, que algún día tenemos que partir y que esto nos lleve a estar a cuentas contigo, Señor. Padre, hay muchos cristianos orando por la paz del mundo, es el anhelo de nuestro corazón, es lo natural, pero sabemos que tu palabra no es lo que enseña. Tu palabra dice en Mateo 24 que vamos a oír cada vez de más guerras y rumores de guerras y que habrá en todo el mundo pestes, hambres y terremotos, pero que todavía no es el fin, que solamente son señales y que cuando estas cosas comiencen a suceder, Señor, tú nos dijiste: erguíos y levantad vuestra cabeza porque su redención está cerca. Te damos gracias, Señor, porque todo esto es solamente señal de que cada vez está más cerca tu venida, Señor, y humanamente hablando a nadie le gusta vivir esto, pero espiritualmente hablando nos emociona saber, Señor, que prontamente cuando llegue el fin apenas será el principio, Señor. Gracias porque nos has dado vida eterna, Señor, así que noticias como estas no tienen que traer temor a nuestro corazón. Hoy, Señor, te pido también por todos tus hijos, porque hay algunos que me han compartido que tienen miedo, Señor, que tú también les fortalezcas y que como David puedan decir: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Que tu iglesia, Señor, pueda estar en paz y que en vez de que el enemigo aproveche para traer temor, que esto nos vuelva más a ti, Señor, nos haga entender que no estamos aquí simplemente de turistas, que tenemos una gran comisión y que entendamos que nos has mandado a ser la luz del mundo, Señor, que podamos nosotros despertar y ser en verdad la sal de la tierra, que tu iglesia despierte, Señor, que se dé cuenta que no podemos continuar en la apatía espiritual que muchos han estado por décadas. Pedimos que así sea hecho, Señor, y que en medio del caos podamos ver tu mano, tu provisión, tu protección, Señor, que sean cuales sean las consecuencias a nivel mundial. Padre, muchos expertos estiman que el mundo únicamente sufrirá una crisis, pero que no será todavía una tercera guerra mundial, pero sea lo que sea, Señor, oramos también que tú guardes a tu iglesia, que tú proveas a tus hijos, como lo hiciste en la pandemia estos 2 años, Señor, que una vez más podamos ver tu mano y tu poder y que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Te pido que así sea hecho en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, pues vamos a Romanos 8, versículo 29. Les decía que estamos viendo la continuación del tema de la semana pasada, el preconocimiento y la predestinación. Voy a leer, hago un breve resumen de la semana pasada y pasamos al resto que quedó pendiente. Les dije que es un tema bien complejo, bien polémico. Vimos la semana pasada que no podemos permitir que esto nos divida, que la idea de aprender no es irnos a pelear. Les compartí un poco de nuestro testimonio como pastores en Vida Nueva, de cómo a pesar de las diferencias doctrinales hemos podido estar en paz y unidos, cómo hay congregaciones que no logran o hermanos que no logran madurar y que permiten que esto traiga divisiones, no solamente mentales, sino a toda la congregación. Entonces aprender de esto no es para pelear, porque a fin de cuentas, si crees que Dios es el que te dio la capacidad de creer o que Dios es el que te hizo creer, terminamos la semana pasada diciendo, pues bueno, gloria a Dios que de todas formas creímos, ¿verdad? Y eso es lo que nos une como pueblo, no nuestra posición doctrinal, no si apoyamos la línea de Calvino o la de Arminio o la que sea que tú apoyes, ¿verdad? Sino que fuimos comprados a precio de sangre, adoptados como hijos de Dios y por eso nos llamamos hermanos. Entonces vimos que estaríamos viendo 2 o 3 mensajes primeramente en esta parte del capítulo 8 y que luego haríamos una pausa para terminar de estudiarlo y que cuando lleguemos al capítulo 9 nuevamente estaremos retomando, puesto que ahí está uno de los argumentos más fuertes de aquellos que creen en la expiación limitada. La expiación limitada, vimos la semana pasada, es la que enseña que Jesús no murió por todos en la cruz del Calvario, sino solamente por un grupo de elegidos, que Él hace que ellos crean, mientras que si tú no fuiste elegido, no tendrás ninguna oportunidad ni la capacidad de creer. Y ellos dicen, es que Romanos capítulo 9 habla de que Dios tiene preparados algunos vasos para ira y otros vasos para vida eterna, unos de honra y unos de deshonra, y amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú, y ahí claramente está la elección.
y estaremos viendo todo esto detenidamente. Yo les dejé de tarea que mientras tanto investigaran qué es lo que significa la palabra preparados en el capítulo 9 y simple y sencillamente meditándolo un poco, puedes darte cuenta que no va por esta línea que el calvinismo sostiene, pero ya llegaremos ahí. Si tú no estás de acuerdo, te dije la semana pasada, ¿verdad? No se trata de que te pongas gallo, te pelees conmigo, pues bueno, estamos aquí para compartir opiniones, ¿verdad? Y esto te va a motivar a estudiar más y que es el Señor el que te guíe, pero a fin de cuentas, lo importante es que ambas partes creemos que la salvación es por gracia, ¿verdad? Mientras no nos vayamos al extremo de pensar que es por nuestras obras e ignorar que es por la obra de Cristo Jesús y empecemos a creernos merecedores, todo está bien y podemos seguir conviviendo y aún como lo compartí la semana pasada, pastoreando en conjunto iglesias, pastores con diferentes posiciones doctrinales. Y esta es a la conclusión que pues muchas veces en estas pláticas que te comentaba hemos tenido ahí en el Sanedrín hemos llegado, ¿no? Nos ha dicho el doctor Alducin, lo importante es que todos creemos que es por gracia y ese punto sí no es negociable, ¿verdad? El día que alguien diga que la salvación es por obras o que se pierde, pues ahí sí está menospreciando totalmente la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario y ahí ya no podríamos ser tan compadres. Pero fuera de eso, la idea de esto pues no es pelear, es debatir sanamente para aprender. Y vamos a ver Romanos 8 versículo 29, que es el que estamos estudiando, dice que a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó estos también llamó, a los que llamó justificó y a los que justificó también glorificó. Entonces mucha gente dice, ya ves, la Biblia habla de la predestinación, ¿cómo es que no crees que algunos fueron elegidos para vida eterna y otros para condenación eterna? Si claramente ahí dice que fuimos predestinados. Y la semana pasada por eso vimos dentro de muchas cosas un par de verdades bien importantes. Número 1, el significado de la palabra predestinación. Y quedamos que es predeterminar el destino de alguien. Y que Dios ha predeterminado nuestro destino, es decir, lo ha decidido y determinado antes de crearnos, pero eso no lo hace responsable de las acciones que lo conllevaron a determinar previamente nuestro destino. Que Él, en el preconocimiento del cual habla este versículo, ojo, que antes de la predestinación viene el preconocimiento, porque no comienza Pablo diciendo a los que predestinó, dice a los que antes conoció, a estos predestinó. Entonces Dios en su preconocimiento, en la eternidad, antes de la fundación del mundo, fuera de los límites del tiempo, Él sabiendo lo que cada quien iba a hacer, los predestinó. Y vimos el ejemplo del juez, que si tuviera un video en la mano del criminal, él ya sabe que en cuanto llegue a su juzgado, le va a dictar ciertos años de condena, de modo que lo está predestinando. Pero el juez no es responsable de las acciones que están conllevándole ese destino al criminal. El criminal tiene una responsabilidad personal. Entonces no confundamos el destino con las acciones de la persona que le dieron ese destino. Y vimos después, ¿verdad?, que además de esto, de que antes de la predestinación es el preconocimiento, como desde el Antiguo Testamento, la voluntad de Dios sí era que todo mundo se salvara. ¿Y por qué no lo hizo? Porque Él, dentro de la perfección de la creación, nos dio libertad de elección. Algo que muchos niegan, pero que está claramente establecido en la Biblia. Y hemos concluido que si no hubiera libertad de elección, Dios sería el autor del mal. ¿Por qué? Porque muchos actualmente dicen, es que no hay libre albedrío, o estás bajo la influencia de Dios o el del maligno. Pero la pregunta es, ¿qué dices de esto acerca del huerto del Edén? ¿Qué dices de esto acerca de Lucifer? Adán y Eva no estaban bajo el dominio del maligno. Lucifer no estaba bajo el dominio del diablo porque no existía el diablo. Él se convirtió en el diablo. Entonces, la conclusión es, o que Dios hizo que Lucifer cayera y es el autor del mal, o que Lucifer tenía libertad para apartarse de Dios, lo mismo que Adán y Eva. Santiago capítulo 1 dice que Dios no puede ser tentado ni tienta a nadie, de modo que el mal tiene que surgir como un abuso de la libertad. Todos los más grandes apologistas, la apologética es la materia que trata la defensa del evangelio, cuando abordan el tema de Dios y la existencia del mal, siempre van por esta línea de razonamiento y de fundamento bíblico. No vas a encontrar prácticamente un buen apologista, lo digo con todo respeto, ¿verdad?, que pretenda defender el argumento y la polémica de la existencia del mal a través de otra línea. Es decir,
un apologista de línea o doctrina calvinista no tendrá mucho que decir más que reconocer, porque esa es la conclusión de acuerdo a su posición, que Dios es el autor del mal. Algunos dirán, no, eso ya es hipercalvinismo. No, es simplemente la conclusión de una base de doctrina calvinista, porque si no, denos otra explicación. Me han dicho, no, es que no había libertad, había una voluntad. Y digo, con todo respeto, pues no le busquemos los 3 pies al gato, ¿no? O buscar el hilo negro. ¿Cómo cambió una voluntad? Y la libertad nace de esa voluntad, evidentemente. Entonces, eso no es. Por eso es que algunos calvinistas un poco más honestos me dicen, no me considero hipercalvinista, pero sí, tienes razón. Esta es la única conclusión y me lo han sostenido. Yo creo que Dios es el autor del mal y que utiliza el mal a favor de su propósito. Lo último es cierto, lo primero no. Que Dios, en lo que llamamos en teología la concurrencia divina, sea capaz de encaminar aún las malas obras a favor de su propósito, es totalmente cierto. Que Dios es el causante de las malas obras, el causante de la caída de Adán y Eva, el causante de la caída de Lucifer, es algo que no se puede sostener bíblicamente. Repito, porque Él no puede ser tentado ni tienta a nadie. Ya llegaremos después a Romanos 9, ¿verdad? Que es el argumento favorito y la carta aparentemente más fuerte de la expiación limitada y que tiene una explicación más que clara, pero a diferencia de sus argumentos, que todos tienen una forma de resolver, los que hemos presentado hasta ahorita pues no lo tienen, porque no estamos basando esta conclusión en pasajes aislados, sino en todo el consejo de toda la palabra de Dios. Vamos a ver ahora algunas verdades que encontramos en el resto del Nuevo Testamento. Y quiero que me acompañen a Juan capítulo 1. En esta ocasión, a diferencia de los estudios anteriores, sí es importante que nosotros podamos escuchar el de la semana anterior. No es que no vas a entender este si no escuchaste el otro, pero sí te vas a quedar incompleto. Puede que ahorita ya estés escribiendo, algunos que les encanta pelear, ¿verdad? Los teólogos del Facebook que pueden estar ahí debatiendo y rebatiendo y a lo mejor no han escuchado cosas que ya explicamos, que ya vimos anteriormente. Juan capítulo 1, versículo 9, dice lo siguiente: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, no dice a los que hizo que creyeran, dice a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Vimos la semana pasada cómo Jesús decía: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces intenté juntarte como la gallina a sus polluelos y no quisiste. Y estos dos versículos son determinantes porque según la línea de la redención limitada, enseñar que existe la posibilidad de rechazar a Dios sería predicar que Dios fracasó en su intento de salvar a la humanidad, dado que ellos concluyen Dios como ser soberano hace todo lo que Él quiere y Él no puede fracasar, no pudo haber sido rechazado. Suena lógico a primera instancia, ok, ¿verdad? Dios es soberano, todos estamos de acuerdo, hace lo que Él quiere, todos estamos de acuerdo. En mi última cápsula de este tema yo dije, Dios no deja de ser soberano si aceptamos la libertad, porque Él de todas formas sigue haciendo su propósito, sigue haciendo lo que Él quiere. Él encamina, como lo hizo con José, las malas acciones de los hombres a favor de su propósito. Pero una cosa es creer que Dios en su soberanía encaminó, por ejemplo, las acciones de los hermanos de José a favor de su obra en su vida, y otra cosa es predicar que Él hizo que ellos lo vendieran como esclavo, con lo cual no estamos de acuerdo, y a veces se llegan a estos extremos para tratar de justificar de esta forma su soberanía. Entonces, regresando al punto, lo que enseñan quienes creen en la redención limitada es, oye, no podemos aceptar que algunos le rechazaron porque entonces estaríamos predicando que Dios falló en su plan de redención. Jesse, porque tú mismo dijiste la semana pasada que Él quiere que todos sean salvos. Entonces, ¿no es omnipotente y no puede hacer que todos sean salvos? Dios entonces no habría cumplido su plan con éxito, no estaría teniendo la victoria. En cambio, ellos dicen, yo creo en un Dios soberano
y victorioso y todopoderoso, que si no todos son salvos es simple y sencillamente porque Él no quiso. Él a los que quiso salvar, salvó, y los que se van a perder es porque no los quiso salvar. Apelando a la lógica humana, suena esto que ellos dicen pues lo más coherente, ¿verdad? Ah, sí, pues Dios es poderoso, todopoderoso, entonces si Él quería que todos se salvaran, todos se habrían salvado. Si no todos se salvaron, es porque no quiso que todos se salvaran. Ellos pueden decir: Jesse, la línea que tú predicas enseña que Dios no es todopoderoso, lo cual ahorita vamos a aclarar. Pero antes que nada, recordemos, querida familia, que no estamos aquí para aprender en base a la razón, al intelecto, sino a la verdad de la palabra de Dios, que dicho sea de paso, no va en contra de la razón. Todo tiene una explicación racional, pero a veces no es el camino más fácil. El camino más fácil es el que elige la posición que sostiene, defiende y predica la redención limitada. Lo primero que tenemos que hacer es decir: ok, esto es lo que tú dices, lo que suena más lógico y racional, pero esto es lo que la Biblia dice. Porque si se trata de hacer cada quien lo que quiere, ¿para qué tenemos la palabra de Dios? La palabra de Dios nos enseña que, contrario a lo que ellos dicen, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Oye, pero Dios ya sabía esto, pueden decir algunos, y era su voluntad que no le recibieran. ¿Y qué dices del pasaje con el que concluimos la semana pasada? Donde Dios dice: no quiero la muerte del impío. Y sin embargo, murió. Y hablamos de una muerte eterna, no física, porque esa de todas formas sí va a llevar a cabo. ¿Qué decimos acerca de este pasaje tan polémico donde Jesús externa que la voluntad de Dios si era que su pueblo se volviera a Él? Porque enfatiza: ¿cuántas veces quise? Di conmigo en casa: quise. Y cuando tú dices yo quiero, estás externando tu deseo, tu voluntad. Entonces no hay forma de debatir según las palabras de Jesús. Y por eso, como lo he dicho en las cápsulas, y aquí sí me molesto, ¿verdad? Porque no contra la gente, sino contra la línea doctrinal, me molesta que le demos más peso a las palabras de un teólogo, de un hombre, en este caso Juan Calvino, que a las mismas palabras de Jesucristo. Porque con todo respeto, a mí no me importa cuando se trata de llegar a conclusiones doctrinales qué dijo Calvino o Arminio o el que tú quieras. A mí me importa qué dice la palabra de Dios. Entonces, más allá de que la confesión de Westminster y fulano de tal dijo, lo que importa es lo que la palabra dice. Y como el domingo te lo predicaba, Gálatas 1:8, Pablo dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo les predica un evangelio diferente al que les hemos predicado, el tal sea anatema. Y no estoy diciendo que son anatemas, que mucha gente sinceramente equivocada, pero contrario a su suposición y a su conclusión basada en un razonamiento totalmente humano y lógico, la Biblia enseña que si era la voluntad de Dios que su pueblo se volviera a Él. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina a sus polluelos y no quisiste? Dios quiso juntar a su pueblo y el pueblo le rechazó, como sucedió desde el Antiguo Testamento. Y fue lo que vimos al final de la semana pasada. Por eso les dije, vale la pena que escuchen el mensaje. Porque Dios les decía, este es el camino del bien y del mal, escoge el del bien. Dios externa que su voluntad era que siguiera el del bien, ¿verdad? ¿Y por qué no lo siguieron? Oye, si es la voluntad de Dios y creemos en un Dios todopoderoso, Él pudo haber hecho, si la línea de Calvino fuera cierta, ¿verdad?, que se cumpliera su voluntad influyendo en la decisión de su corazón. El hecho de que no lo siguieran, de que lo rechazaran, de que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, de que como la gallina quería juntar a sus polluelos y ellos no se dejaron, de que eligieron la muerte a pesar de que Dios decía: ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Revela de principio a fin, por donde lo veas, ¿verdad?, que Dios ha concedido la libertad de decisión. Y eso no le quita la omnipotencia, porque Él, antes de crear al ser humano, sabía lo que el ser humano haría. Y la libertad de decisión no es algo que se le salió de las manos, sino es algo que Él les concedió. Él no pierde soberanía en esto. Es como si yo voy con mi hija y está aprendiendo a andar en bici, ¿verdad? Y yo voy con ella tomándola del manubrio de la mano para que no se caiga. Dirías: oye, Jesse perdió el control si de repente, en contra de mi voluntad, ella se cayera. Pero cuando ella aprende, yo entiendo que parte del aprendizaje es dejarla caer. Y obviamente con su casco y rodilleras y coderas, etc. Pero al principio se caía. Y yo no me veía sorprendido, ni nadie veía y decía: ah, qué padre tan fracasado, porque yo sabía de antemano que eso iba a suceder.
que era parte del proceso. Entonces, de forma similar, no podemos decir que Dios dejó de ser poderoso porque en ningún momento sucedió algo que no esperara o que se saliera de su control. De todas formas, al contrario, hablamos de un Dios mucho más poderoso. Porque, como te decía, de todas formas, a pesar de que da la libertad, se cumplió de todas formas su propósito. Entonces Dios ni deja de ser todopoderoso porque sigue haciendo lo que Él quiere, lo cual lo vuelve más poderoso todavía, ni tampoco fracasa en su plan de redención, porque se salvaron los que Él ya sabía que se iban a salvar. Hubiera fracasado si se hubiera sorprendido. ¡Ah! Me rechazaron, ¿cómo puede ser? Pero Él ya sabía en su preconocimiento quién le iba a aceptar y quién no, y de todas formas decidió crear a todos, ¿verdad? Entonces, si quieres debatir algo, debate a esto. Y esta es una pregunta importante para la apologética. ¿Por qué creó a aquellos que ya sabía que se iban a perder? Esto sí se puede debatir porque esto sí es así y no nos gusta, pero Él de todas formas siguió y nadie lo puede cuestionar. Pero una cosa es decir, oye, decidió crearlos aunque ya sabía que le iban a rechazar, y otra cosa es decir, los creó para destruirlos. A fin de cuentas, basado en su propio razonamiento, terminarían cayendo en una contradicción. Porque, a ver, espérame tantito. Ellos dicen, como Dios es soberano, se hace todo lo que Él quiere. Él quiere que algunos sean salvos, mientras que otros sean perdidos para mostrar a través de ellos su poder. A los que quería que fueran salvos, los hizo creer, y los que no, simple y sencillamente no tienen la capacidad. En la eternidad, no solamente habría que preguntar, oye, ¿cómo puedes condenar a alguien por no hacer algo que no le diste la capacidad de hacer? Sino que además escuche este argumento tan interesante. Ellos podrían pararse frente a Dios y decirle, Dios, ¿me creaste para perderme y mostrar a través de mí tu poder? ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, ok. Dice tu palabra que condenas a la gente por haber desobedecido. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Por qué me vas a condenar a mí si cumplí el propósito para el cual fui creado? A fin de cuentas podrían decir ellos en su defensa, yo no te desobedecí, hice tu voluntad. ¿Qué responderías a esto? Y conmigo ahí en casa, uy, 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 ay, ay, ay. ¿Por qué me vas a destruir si hice aquello para lo cual me mandaste? Entonces, según su propia línea de razonamiento, esta gente no estaría en desobediencia, sino en obediencia, haciendo lo que hicieron para la gloria de Dios. Por supuesto que no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que por su incredulidad, lo vimos la semana pasada, por su duro corazón, por su pecado, por su falta de arrepentimiento, de fe, es que van a ser condenados. No porque Dios no quiso que ellos creyeran o algo por el estilo. Volvemos a Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22. Mateo 22, del 1 al 10. Dice, respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas y les dijo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos llamar a los invitados, pero ellos no quisieron venir. Está representando a Dios llamando y hay gente que no quiso. Entonces no hay forma de negarlo. Y no hay otra explicación alterna a esto, ¿verdad? Más que reconocer que hay gente que sí le rechazó. Ahora, ¿qué es lo que dice la línea de la expiación limitada? No, Él los creó para rechazarlos. Entonces, ¿por qué los llamó? ¿Y por qué, vuelvo a insistir, se expresa de forma explícita que su voluntad era que sí vinieran a Él? Entonces, esto contradice su doctrina de que no, salvó a los que quiso, porque la palabra enseña que Él quería salvar a todos. Era su voluntad, su anhelo, como un Dios amoroso, pero como Dios justo no lo va a hacer, ¿verdad? ¿Y por qué? No porque Dios fracasó, sino porque Dios decidió dar libertad, porque sin libertad no habría perfección. Volvió a enviar otros siervos diciendo, digan a los invitados, he preparado comida, toros, animales, etcétera, vengan a las bodas. Versículo 5, mas ellos sin hacer caso se fueron. Y dice que tomaron a los siervos y los mataron. Entonces el rey se enojó y envió a matar a los homicidas, quemó la ciudad y les dijo, versículo 8, las bodas están preparadas, pero los que fueron invitados no eran dignos. Salgan a los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis, no dice a los elegidos. De hecho, esto contradice totalmente la doctrina de la elección limitada.
Oye, pero la Biblia habla de elegidos, sí, pero no es lo que te han dicho que significa. Lo vamos a seguir viendo, aguántame tantito a que lleguemos al capítulo 9. Al igual que la predestinación, que era un tema súper polémico, y en los primeros 10 minutos de la clase anterior quedó más que claro, simplemente entendiendo el significado, predestinación, predeterminar el destino de alguien, punto. La predestinación se limita al destino, no a las acciones que les dieron ese destino. Y algo así veremos que sucede con la elección. Pero esta parábola la está contradiciendo totalmente, porque al contrario, dice que los que habían sido elegidos para venir no vinieron, y que terminaron viniendo otros que escucharon después en el camino. Y esto representa al reino de los cielos. Jesús dice, así es el reino de los cielos. Es aquel que escuchó el llamado y que creyó y que vino al llamado. Porque los invitados originales rechazaron la invitación. Dice después el versículo 10, que saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron, buenos y malos, y las bodas fueron llenos de invitados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo, ¿cómo es que entraste aquí? Y él enmudeció, y el rey le dijo, aten los pies y echen en las tinieblas, ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Entonces, de entrada tú ves de dónde nace la elección, porque mucha gente dice, es que la Biblia era de escogidos, sí, pero nace de este grupo que fueron llamados. Entendamos, mis hermanos, que este versículo no está aislado, está en una parábola donde claramente se enseña que los que primeramente fueron invitados no vinieron. Muchos son llamados y pocos los escogidos. Entonces, Dios, ¿para qué llamó a aquellos que sabía que no iba a escoger? ¿Simplemente para atormentarlos? ¿Verdad? O más bien tenemos que reconocer que los escogidos son aquellos que obedecieron al llamado. Y esto quedará muchísimo más claro cuando lleguemos de forma particular y única al tema de la elección, de qué significa un escogido y cuándo ocurrió esta elección divina. Mientras tanto, lo que está quedando claro esta noche, aunado a lo que vimos la semana pasada, es que la Biblia sí enseña que podemos resistir al llamado de Dios. Que esto del llamado irresistible no está bien fundamentado en la Biblia, que se sostiene con 2, 3 versículos sacados de contexto, que están pendiendo de un hilo para desmoronarse por completo, ¿verdad? Y que tienen una explicación alterna, pero que en cambio estos versículos y parábolas no tienen otra explicación alterna, más que reconocer que la Biblia sí enseña que mucha gente fue llamada, pero no obedeció al llamado. Y eso no tiene problemas con Dios, ni deja de ser poderoso, ni deja de ser soberano, pero es la realidad. Hechos capítulo 10, versículo 34 dice que Dios no hace acepción de personas. Romanos capítulo, que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y Romanos capítulo 2, versículo 11 es donde dice que Dios no hace acepción de personas. Ahora, pon atención con esto porque vamos a aprender un argumento bien interesante, que mucha gente que cree en la redención o expiación ilimitada, es decir, aquellos que creen que Jesús sí murió por todos y que todos tienen la oportunidad de creer, muchas veces lo han defendido mal. Y la gente que cree en la expiación limitada responde y la otra parte ya no sabe qué decir al respecto, porque están presentando mal su argumento. Así que pon muchísima atención. Dios establece en su palabra que Él es el mismo ayer, hoy y siempre, y que no hace acepción de personas. Entonces, yo recuerdo que una vez platicando con un pastor, le dije, oye, si la Biblia enseña que Dios no hace acepción de personas, ¿cómo puedes concluir tú que, este es el primer argumento de 12, ¿cómo puedes concluir que alguno los eligió para ser salvos, mientras que otro los eligió para ser condenados y que no fueron creados con las mismas oportunidades? Estarías predicando de un Dios que hace acepción de personas y la Biblia establece que Él no las hace. Su respuesta fue, Jesse, es que esos versículos se refieren al día a día. Él hace salir su sol sobre justos e injustos y en el diario caminar no hace acepción de personas, pero en el juicio sí hace acepción de personas, eligiendo a algunos para ser salvos y a otros para destruirlos. Y me añadió él, la Biblia no dice que Dios en el juicio no haga acepción de personas. Entonces le leí Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17, y no me respondió absolutamente nada.
Porque la Biblia, contrario a lo que él me dijo, dice, Primera de Pedro 1:17, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en el temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Digan conmigo, aquel que sin acepción de personas juzga la obra de cada uno. Dios, al juzgar nuestras obras individuales, la Biblia sí enseña, contrario a lo que me dijo este pastor, de forma explícita, que tampoco hace acepción de personas. En el juicio no habrá acepción de personas. Todos serán juzgados con la misma vara. Y por más que ellos quieran decir, bueno, es que ellos de todas formas, porque este es su argumento, ¿no? Y me voy a adelantar un poquito al segundo punto. Oye, él de todas formas le está dando a los otros el destino que merecían. No se arrepintieron, merecían la condenación eterna. Dios no está siendo injusto. No, espérame tantito. Yo no estoy diciendo que está siendo injusto. Estoy diciendo que sí hubo una diferencia en el juicio. Porque evidentemente uno se arrepintió porque hizo que creyera, mientras que el otro nunca tuvo la capacidad. Entonces, si tú apelas directamente a sus obras, dices, ok, Dios trabajó parejo en el juicio. Pero si tú te vas más allá a entender que según tu posición, unos creyeron porque Él hizo que creyeran, mientras que otros los creó para destruirlos, entonces sí estaríamos en el tiempo de Dios, en la eternidad, donde Él sabía esto y actuó de esta manera, concluyendo que Él hizo acepción de personas, porque a unos los juzgó de una forma, mientras que otros los juzgó de otra forma, porque unos hizo que creyeran, mientras que otros no quiso hacer que creyeran. Entonces sí concluiríamos que Dios no hace acepción de personas, y la Biblia que hace, acepción de personas, y la Biblia establece que no hace acepción de personas. Contrario a esto, la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Me dicen, es que aquí todo aquel se refiere a los elegidos. Pregunto, ¿y por qué la Biblia no lo dice? ¿Por qué ponerle paréntesis? ¿Por qué inventarle paréntesis donde no hay? ¿Por qué no ser honestos y reconocer que cuando la Biblia tiene que establecer un paréntesis, lo establece? Y que si aquí no lo establece es porque no existe y punto. ¿Y por qué violar el último capítulo de Apocalipsis, el 22, que dice a partir del versículo 18 en adelante, ¡ay de aquel que agregue! ¡Ay de aquel que quita las palabras de este libro! Y esto nuevamente sí me molesta, porque lo considero una falta de respeto total a la inspiración del Espíritu Santo. Entonces platicamos a gusto y en paz, pero enseñando lo que dice la palabra, no inventando que porque mi posición doctrinal es otra y no estoy de acuerdo con la tuya, aquí se refiere a una cosa cuando no establece que así es. ¿Sí me explico? No hay un paréntesis. Si el contexto hablara de que está hablando de los elegidos, como sucede con, creo que es Primera de Pedro 3:7, que dice que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, ahí sí el contexto está hablando del pueblo elegido y no lo podemos utilizar a nuestro favor. Pero Juan 3:16 y otros que vimos la semana pasada, ahorita vamos a ver otro en Hechos 17, no hablan en el contexto ni previo ni posterior del pueblo elegido, habla de todo el universo de personas creadas. Y simple y sencillamente decir, como no estoy de acuerdo, voy a argumentar que se refiere a los elegidos, es una completa falta de respeto a la palabra de Dios. Es decir, como no me gusta su conclusión y no está de acuerdo con la mía, mi orgullo es más grande, entonces voy a modificar la palabra y decir que aquí se refiere a los elegidos, cuando no hay este paréntesis. De tal manera amó Dios al mundo, y aquí en China, en el original griego, la palabra mundo se refiere a todo el mundo que nos rodea. Entonces, esto es lo que significa el pasaje, según su contexto y la etimología de las palabras. Mundo es mundo. No dice de tal manera amó a los elegidos. Y no hay razón para creer que ese mundo se refiere al universo de elegidos, porque no es lo que enseña. Para que todo aquel, no dice para que los elegidos crean, todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, por Dios, mis hermanos, estemos abiertos al debate, a ser humildes, a lo que quieras, pero con la Biblia sin alterarla, porque ya estamos pareciéndonos a los testigos de Jehová, que con todo respeto, como no me gusta lo que aquí dice, en 1950 mandaron modificar sus escrituras. Entonces no lo han hecho todas las personas que creen en la redención limitada de una forma literal, pero en su argumentación sí lo están haciendo. Y esto no es justo, esto no es correcto.
Hechos capítulo 17. Se me estaba yendo el otro argumento que le dije a este pastor. Le dije, oye, pues primero explico cómo lo presentan algunas personas, la respuesta y por qué está mal, y ahorita te digo la forma correcta de presentarlo. Expiación ilimitada, los que creen que Cristo murió por todos. Dicen, oye, si tú enseñas que Dios solamente creó a algunos para salvarlos e hizo que creyeran, estaría siendo injusto. Respuesta de la línea calvinista o de la expiación limitada. No está siendo injusto, porque a los que está condenando les está dando lo que de todas formas merecían. Que por gracia decida salvar a algunos no lo convierte en un Dios injusto. Injusto que los condenara sin ningún motivo, pero los condenó por sus pecados, de modo que Dios está siendo justo y simple y sencillamente decidió mostrar su misericordia con algunos. La otra parte aquí se queda sin respuesta, porque en este caso, seamos honestos, la línea de la expiación limitada sí tiene la razón. Dios no estaría siendo injusto. Pero como yo lo presenté, fue distinto. ¿Ok? Dios no estaría siendo injusto, pero sí estaría haciendo acepción de personas, porque decidió salvar a algunos y crear otros para que se perdieran. Y la Biblia establece que Dios no hace acepción de personas. Si yo voy a un orfanato y hay 10 niños y adopto a uno, nadie me puede tachar de injusto, porque no estoy obligado a adoptar a todos. Pero sí podrían decir que hice acepción de personas porque hubo alguna razón por la que decidí elegir a uno y a los otros 9 no. Lo mismo es con Dios. No podríamos tacharle de injusto, pero sí podríamos decir que hizo acepción de personas, y la Biblia establece que no lo hace. Si no lo hace, todos tenemos que tener piso parejo. A lo mejor no te gusta esto, pero querido hermano, te das cuenta que es argumento tras argumento, tras argumento, tras argumento, con base en toda la palabra. Y que en cambio la otra parte solamente lo que tiene son las bases de Calvino y apelar a que aquí habla de escogidos, de predestinados, a Romanos 9 que no salen de ahí, ¿verdad? Y todo parte del primer punto que enseñó Calvino. Y dicen, es que si crees una cosa tienes que creer todas las demás. ¿Por qué? Porque lo dijo él. Perdón, pero no, yo creo en la Biblia. Entonces parten de la total depravación del ser humano. Si estoy totalmente perdido, ¿verdad? Y estoy muerto en mis delitos y pecados, él tuvo que haber hecho que yo creyera. Como él tuvo que haber hecho que yo creyera, no puedo creer si él no lo hizo a través del Espíritu Santo. Entonces, esto nos lleva a esta conclusión, y es lo que te contaba la semana pasada, le decía el doctor Alducin a uno de los pastores. Entonces, ¿me estás diciendo que primero es la regeneración y luego es la fe? Sí. Y le dijo, explícamelo con la Biblia. No se puede, porque la Biblia enseña de principio a fin que por la fe es que somos salvos. Primero creo y luego recibo al Espíritu Santo. Y al recibir al Espíritu Santo soy regenerado. Lo contrario sería concluir que primero recibo al Espíritu Santo, soy regenerado y entonces Él me hace creer. ¿Ya para qué necesito la fe? No es algo que podamos sostener firmemente con la Biblia. Y ya no me meto más a fondo porque lo vimos la semana pasada. Acompáñenme a Hechos capítulo 17, por favor, versículo 30. Hechos capítulo 17, versículo 30. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, y el contexto no está hablando de los elegidos, sino de todo el mundo, en todo lugar que se arrepientan. Dice, vamos a seguir leyendo el versículo 31, estamos en Hechos capítulo 17, versículo 30, y ahora vamos a ver Hechos capítulo 10, versículo 34, pero primero meditamos en este. Manda a todos los hombres, di conmigo todos los hombres, en todo lugar que se arrepientan. Vuelvo a preguntar, ¿por qué mandó a todos que se arrepintieran si sabe que los que no va a hacer que crean no se pueden arrepentir? ¿Cómo puede condenarles el día del juicio final por no haberse arrepentido si Él no los creó para arrepentirse? Es como el ejemplo que te puse en la cápsula. Yo tengo un hijo, a los 5 años le corto los pies, a los 6 le exijo que ande en bici, a los 7 que patine, a los 8 que corra, a los 9 que nade, a los 10 que brinque, y a los 11 me deshago de él y le digo, te voy a dar en adopción porque nunca hiciste nada de lo que te dije, hijo negligente.
cualquier tribunal aquí en la tierra, ateos, creyentes, hasta jueces calvinistas, me dirían: Jesse, como padre estás loco, te volaste de la cabeza. ¿Cómo le exiges a tu hijo, condenas a tu hijo, rechazas a tu hijo por no haber hecho algo cuando tú le quitaste la capacidad de hacerlo? Cuando tú podías mantenerle esa capacidad, pero se la quitaste. Y estaremos concluyendo que este es el Dios de la Biblia. Y perdón, pero yo no leo este Dios en la Biblia, leo un Dios de paciencia, de amor, de misericordia. Y esto describiría a un Dios totalmente distinto, que te dice: oye, te voy a condenar por no haberte arrepentido, cuando de antemano sabía que te creó para no arrepentirte. Y en su defensa, esta gente, como te dije hace rato, podría decir: bueno, Dios, a fin de cuentas no me puedes condenar, porque me creaste para pecar y mostrar a través de mí tu poder, y fue finalmente lo que hice, así que hice tu voluntad y merezco la vida eterna, porque al infierno van los que no hacen tu voluntad, y yo sí hice tu voluntad. Estaremos concluyendo que entonces todos serían salvos según esta línea de doctrina. La Biblia establece que la gente que no se arrepintió va a ser condenada. Entonces no es de que se van a ir al infierno porque no los hizo creer, sino porque su necio y duro corazón no se quiso arrepentir. Antes de ir al pasaje de Hechos capítulo 10, ve lo que dice en relación a esto Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, versículo 5. Dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Justo juicio de Dios. Será un juicio justo. De otra forma, no sería un juicio justo, porque no habría piso parejo. Hubo una gran diferencia por la cual unos creyeron y otros no. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en hacer el bien buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino obedecen a la injusticia. Claramente la Biblia habla de una voluntad del ser humano para creer o no creer, seguir o no seguir, rechazar o no rechazar, y según esa voluntad es que algunos creyeron y otros no, otros siguieron el camino del bien, otros del mal, unos reciben vida eterna, otros condenación eterna. Sino aquí la Biblia diría: vida eterna a los elegidos, pero ira y enojo a los que no fueron elegidos. Pero no es lo que dice. Dice que es vida eterna a los que creyeron, a los que lo obedecieron por la fe, condenación eterna a aquellos que no lo hicieron. La salvación aquí en China, en toda la Biblia, siempre ha sido por la fe. El mismo Abraham creyó, dice Romanos, y le fue contado por justicia. Lo que pasa es que los que creen en la redención limitada se brincan Romanos del 1 al 8 y quieren empezar a hacer doctrina a partir del 9. Es que aquí habla de la elección y de los vasos de honra y de deshonra, pero lee todo Romanos del 1 al 8, por favor, donde claramente la Biblia establece estas verdades. No puede Pablo contradecirse y en el capítulo 2 decir una cosa distinta a la del 9. Lo que pasa es que no ha visto el contexto del 9, no solamente dentro del capítulo 9, sino dentro de toda la Biblia. La Biblia establece claramente que es por la fe. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Entonces no hay ninguna parte donde veamos que primero vino la regeneración y después la fe. Estaríamos haciendo pedazos la fe y el poder de la palabra. Sería atentar contra el poder de la palabra y decir no tiene poder, porque la Biblia enseña que la fe es por el oír por la palabra de Dios. Entonces no tendría poder predicar, porque pues la gente no necesita la palabra para creer, simple y sencillamente ser influenciada por el Espíritu Santo. Hechos capítulo 17. Además habría el coomérito de la persona que le predicó, de lo que hablamos la semana pasada. Dice Hechos capítulo 10, versículo 34. Hechos 10, 34. Dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dice el versículo 35. En toda nación Dios no hace acepción de personas. Y Romanos capítulo 2, versículo 11, ya lo vimos hace rato, Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, predicar que Dios creó a algunos para ser salvos, hizo que creyeran y que otros no,
Hablaría de un Dios que según las edades y los tiempos y los lugares va cambiando la forma de tratar a cada quien, y esto no es lo que la Biblia establece. Ahora quiero concluir ya en los últimos minutos. Hay 2 o 3 cosas que veremos en otros mensajes. No hemos terminado todavía, no vamos ni a la mitad de todo lo que tenemos que ver acerca de este tema. Pero el siguiente pasaje es tan claro que mira, si no te has aprendido nada de lo que hemos visto, solamente con este pasaje podríamos debatir totalmente la expiación limitada. Esta falsa teoría de que Jesús solamente murió por algunos en la cruz del Calvario y de que por aquellos que murió hizo que creyeran. Porque este pasaje, si lo lees en su contexto, te vas a dar cuenta que está hablando nuevamente de todo el mundo y no de los elegidos, como me dijeron un día de 1 de Pedro 3:9, lo cual es cierto. Pero yo no estoy formando doctrina de un versículo, ni de una palabra, sino de todo el consejo de Dios como debe de ser. 1 Timoteo capítulo 2 versículo 1 dice: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Aquí no habla del pueblo de elegidos, dice por todos los hombres. Entendamos el contexto, son todos los hombres. Por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos en quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Entonces, por Dios, no me vengan con que se refiere a los elegidos, porque el contexto está hablando de todos los hombres, que oremos por ellos, y luego añade que Dios no solo quiere que oremos por ellos, sino que además expresa otra vez su voluntad. Quiere, digo conmigo, quiere, todos salvos. ¿Lo tengo que explicar así como maestro de kinder? A ver, niños, ¿qué significa la palabra quiere? ¿Qué significa la palabra todos? ¿Qué significa la palabra salvos? Dios quiere que todos sean salvos, por Dios. Más claro, no se puede. Y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo el justo, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. No dice por los elegidos, vuelvo a lo mismo, le pone en paréntesis que no existe. Aquí el contexto no está hablando del grupo de elegidos, del grupo de salvos, está hablando de toda la humanidad. Dice, se dio en rescate por todos. No todos fueron rescatados, pero se dio por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Qué tenemos que decir a esto? Claramente la Biblia expresa que esta era la voluntad de Dios, que todos fueran salvos, pero no todos fueron salvos. Entonces, aquí sí concluiría la gente que cree en la expiación limitada, que Dios fracasó, porque quiso que todos fueran salvos, pero solamente fue capaz de hacer que algunos se salvasen. Contrario a esto, nosotros creemos que era su anhelo, pero que debido a que Él decidió como parte de la perfección dar libertad, Él sabía que esto no iba a pasar, pero también sabía que de todas formas se cumpliría con su propósito. Primera de Corintios, termino con estos pasajes, capítulo 2. Nos quedamos ahí en Primera de Timoteo, para no andar yendo y viniendo. Vamos al capítulo 4 ahora, versículo 10. Y dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. ¿Mayormente de quién? De los que creen. Siempre ha sido la salvación por medio de la fe. Tito 2, versículo 11, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y si lees el contexto de todos estos versículos, vas a darte cuenta que no habla del grupo de los salvos, que habla de toda la humanidad. Entonces vemos que hay que ser, no hay que decir nada para que no se me sientan ofendidos, pero estar muy aferrado a tus ideas, para no reconocer lo que claramente les enseña la palabra. Dice Primera de Corintios capítulo 15, versículo 22, porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Todos, por supuesto, todos aquellos que crean, pero la oportunidad en la Biblia es pareja. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 14, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron.
y por todos murió para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Vuelvo a lo mismo, enseña que Cristo, de forma textual, murió por todos. ¿Por qué insistir que solamente murió por algunos cuando Él enseña que murió por todos? Creo, que ha sido como iba a utilizar una comparación que no está padre, pero ha sido una cantidad de evidencia de la Biblia, de información, que no queda otra más que concluir que esto es una realidad. Y no hemos terminado. Falta que lleguemos a Romanos capítulo 9 para seguir viendo todavía cosas más interesantes. Y como te dije la semana pasada y esta semana al principio, la idea de todo esto, repito, no es pelear. Nos podemos, por el celo por la palabra, encender al momento, pero no dejes que tu corazón se contamine ni que se rompan relaciones. Porque lo que nos une es que finalmente, por la razón que sea, pero creímos en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y con esto nos quedamos. Dile conmigo: Dios, te doy gracias por tu palabra en esta noche. Señor, gracias por dar tu vida por todo el mundo en la cruz del Calvario, y porque dentro de ese universo de personas, Señor, por alguna razón que no entiendo, Señor, me llegó tu palabra a mí y tuviste misericordia de mí. Y ya sea que crea que me hiciste creer o que tuve la capacidad de creer, Dios, gloria a Dios porque creímos, porque nos diste esta oportunidad. Ayúdanos a no desaprovecharla y a vivir para ti, Señor. Te pedimos que así sea hecho, que cumplas tu propósito en nuestras vidas y que en estos tiempos de tanta incertidumbre tu pueblo pueda despertar y vivir para el propósito para el cual fue creado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Dos avisos rapidísimo. Uno, nos vemos el domingo en Tlalnepantla. Me toca predicar en Villanueva para el Mundo Norte, segundo y tercer servicio. En Toluca estará en el primer servicio Caleb Aldusi, en el segundo y tercero la visita especial del pastor César González. No se pierda ninguno de los mensajes. Dos, les recuerdo que esta semana estoy recomendando una serie de 50 conferencias, talleres y foros de preguntas y respuestas que van a ser útiles para todos, pero que van enfocadas principalmente en los jóvenes, transformando en la juventud. Muchas de ellas, la mayoría, son de un servidor, otras de algunas de las personas de Villanueva que han participado en algunos de los congresos de jóvenes. Está disponible para descarga en audio MP3. Aquí al pie de esta publicación viene el link donde puedes irte a mi página de Facebook o darle un poco para abajo en el menú principal y encontrar ahí pues toda la descripción de qué se trata y cómo poder descargar o obtener esta serie. Espero que sea de edificación, que Dios los bendiga, pasen bonita noche, estamos despedidos.